Bueno, ya me han dado la indicación de que no me mueva ni a derecha ni a izquierda, como cuando... Vas a tener que amarrar con una cuerda. Las mismas instrucciones, ¿no?, que Dios le dio a Josué, que no se fuera ni a izquierda ni a derecha de la ley, sino que permaneciera siempre firme. Y la verdad que predicar, después de lo que ha compartido Antonio, es una enorme responsabilidad, porque sabes que lo que estás a punto de compartir no es palabra propia, no es cosecha propia, sino que es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando yo estaba pensando qué predicar en esta mañana, os puedo asegurar que no tenía esto pensado para predicar hasta el viernes por la tarde. Así que yo creo que esto es motivo suficiente para que prestes atención, porque no iba a predicar este mensaje, tenía preparado otro, pero el Señor pues movió los hilos para que acabara predicando este que vamos a escuchar en esta mañana. Así que no creo que sea casualidad, y ahora, al igual que yo tengo una enorme responsabilidad de transmitir fielmente la palabra de Dios, quiero dejaros a vosotros esa enorme responsabilidad que tenéis de juzgar las palabras que vais a escuchar y de decir si lo que estáis escuchando es de parte de Dios o es de parte de hombre. Pero también tenéis la gran responsabilidad de que si es de parte de Dios, tenéis que tomar respuesta a lo que vamos a escuchar. Y voy a compartir un pasaje que narra acerca, yo creo que es el evento más revolucionario de la vida de Jesús. Yo creo que este acontecimiento hizo que marcara el punto y final en la vida de Jesús, para que los líderes judíos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes acecharan a Jesús. Y es ese evento que yo creo que si hubiera habido prensa, se hubiera publicado en todos los periódicos de ese tiempo, y es cuando Cristo entra al templo y se conoce como la purificación del templo. Porque Cristo entra en el patio de los gentiles y se da cuenta que ese lugar que tenía que ser un lugar para que los gentiles adoraran y glorificaran a Dios, se convierte en un sitio de negocios. Nos recuerda mucho también, ¿no?, a nuestra iglesia católica, ¿verdad?, que le recordó a Martín Lutero cuando fue a Roma y se encontró que el lugar donde tenía que ser un lugar de adoración a Dios se lo encuentra como un lugar de comercio. Y Jesús, airado con esa ira santa, empieza a tirar la mesa de los cambistas. Rápidamente esto provoca el enfado de los judíos, porque lo primero que preguntan es ¿con qué autoridad hace Jesús estas cosas? ¿Quién es él para desmontar el negocio que tengo montado? ¿Quién es Jesús para venir aquí y tirarme mi negocio? ¿Quién es Jesús? ¿Qué autoridad tiene Jesús para hacer lo que está haciendo? Y los fariseos y los escribas y los sacerdotes se preguntan de dónde viene la autoridad de Jesús. ¿Quién es este judío que hace estas cosas? Es muy interesante que se preguntaran esto los fariseos y escribas, porque había un grupo que se llamaba el Sanedrín, que tenía una autoridad, pero no era una autoridad propia, era una autoridad que le venía desde Roma. Si alguien le hacía una inspección al Sanedrín, si la policía romana venía al Sanedrín y le decían, oye, vosotros, ¿con qué autoridad hacéis estas cosas? Pues los fariseos mostraban una carta que venía de Roma, del emperador, y les mostraban cómo ellos tenían autoridad romana para hacer esas cosas. Pero Cristo no tenía esa autoridad. Jesús, para defenderse ante esas acusaciones, les empieza a hablar de Juan el Bautista. Le dice, bueno, vosotros tenéis a Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía ninguna carta como vosotros tenéis de Roma. Pero ¿de dónde venía su autoridad? Y claramente los judíos no podían responder, los fariseos, porque se decían que la autoridad era humana, el pueblo se le iba a echar encima. ¿Cómo se atrevían de una persona como Juan el Bautista, tan fanática por la salvación de las personas, tan predicadora,
¿cómo se atreverían a decir que era una autoridad que venían del hombre? Pero también, por otra parte, no se atrevían a decir que era una autoridad divina, porque si era una autoridad divina, ¿por qué ellos no se sometían al mensaje de Juan el Bautista? Entonces los fariseos le dicen, no te vamos a responder a esa pregunta. Y ahora, en ese momento, Jesús va a narrar una parábola, que es la que vamos a leer en esta mañana, en Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 19. Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 19. Y va a tener como propósito el mencionar esta parábola de que la autoridad de Cristo es una autoridad que viene de Dios. No es una autoridad imputada por el hombre, no es una autoridad imputada por un imperio, que era el Imperio Romano, sino que la autoridad de Cristo es una autoridad que sobresale a todas las autoridades. Es una autoridad dada por Dios. Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 19. Leo la palabra de Dios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos a este también golpearon, insultaron y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero a ellos también a este echaron fuera y herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad ya sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron, dice el versículo 15. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Irá, destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Y este versículo lo hemos leído en otro pasaje de la Escritura en esta mañana. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Oremos al Señor. Sí, Señor, en esta mañana hemos abierto tu palabra y la hemos leído. Ahora queremos acercarnos con humildad, queremos acercarnos con oídos atentos para escuchar tus enseñanzas. Creemos, Señor, que lo que está muerto, tú tienes poder para darle vida. Queremos, Señor, que tú nos hables y que tú nos edifiques. Queremos escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Somos muchos los que nos encontramos aquí, pero todos, Señor, con un propósito, que es alabarte, glorificarte, y queremos salir de aquí transformados y renovados por el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, y muévete tú con poder. En el nombre de Jesús. Amén. El título que le he puesto a esta predicación es Una viña que cuidar. Y el primer punto que vamos a tratar va a ser la corrupción de los arrendatarios. Esta parábola es muy interesante porque en la Biblia existen lo que se conocen los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos
y Lucas. Y se llaman evangelios sinópticos porque son evangelios que se parecen mucho, que parece ser que uno se ha copiado del otro y que empiezan a compartir información el uno del otro. Son evangelios muy parecidos. Pero algo muy interesante que tienen los evangelios sinópticos es que rara vez hay un evento que se repita en los tres evangelios. Rara vez hay una historia que se repita en Mateo, Marcos y Lucas a la misma vez. Sin embargo, la parábola que hemos leído en esta mañana es una de las pocas parábolas que la encuentras en los tres evangelios sinópticos. Junto con esta nos encontramos la parábola del sembrador y la parábola del grano de mostaza. Solo hay tres parábolas que se repiten tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. Y digo esto porque pienso que es importante esta parábola. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Por qué Jesús no hablaba directamente? Hay un predicador que dice que Jesús tuvo que hablar en parábolas porque imaginaros vosotros cómo sería describir a una persona que es ciega de nacimiento, describir cómo es una nube. ¿Cómo lo harías? Sería difícil, ¿verdad? Una persona que es ciega de nacimiento no le puede decir, pues mira, es de color blanco. Y él te dirá, bueno, ¿y qué es el blanco? ¿Verdad? O tiene una forma circular. Y él te puede decir, bueno, ¿y qué es un círculo? Pues igual de difícil es que nosotros podamos entender el reino de los cielos. Y cuando Cristo vino a la tierra para intentar ilustrarnos de una manera el reino de los cielos, para intentar ilustrarnos el corazón del Padre, a veces nos tuvo que hablar en parábolas. Y esta es una de ellas. No sé si habéis prestado atención a la parábola, pero la parábola la verdad que es muy sencilla. Nos dice que había un hombre que plantó una viña. Y este hombre se iba a ir de ese lugar y para no dejar la viña abandonada, para no dejar la viña para que se lo comieran los pájaros, para que no dejar la viña desprovista, dice que contrató a unos labradores, a unos arrendatarios, para que en ese tiempo que estuviera fuera el dueño de la viña, los arrendatarios la estuvieran cuidando, la estuvieran protegiendo y la estuvieran guardando. Pero dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño envió mensajeros para recoger el fruto de su viña. Pero la sorpresa que encontramos en esta parábola es que esos arrendatarios no eran unos arrendatarios de fiar, eran unos arrendatarios maliciosos. Y que cuando vieron al primer mensajero, dicen que lo golpearon, lo maltrataron y lo llevaron con las manos vacías. Entonces el dueño de la viña pudo pensar, bueno, ha sido un malentendido. Se pensaría que sería un ladrón que quería asaltar mi viña. Voy a mandar un segundo mensajero para que vaya a por los frutos de mi viña. Y dice que este segundo mensajero lo vuelven a tratar de la misma forma. Entonces el dueño de la viña dice, bueno, voy a darle una tercera oportunidad. Mandaré a un tercer siervo. Y dice que también lo trataron de la misma forma. La pregunta que se hace la Biblia, ¿qué haré? ¿Qué tendría que hacer este dueño de la viña? ¿Tendría que presentarse en persona? ¿Tendría que maltratar a estos hombres? ¿Tendría que quitarles de su trabajo? Y dice la Biblia que lo que hizo este hombre, este dueño, fue enviar a su hijo amado, porque seguramente que lo reconocerían y le darían a él, sí, el fruto de la viña, ya que iba a ser suya. Pero estos labradores, cuando vieron que el hijo de la viña, del hijo del dueño de la viña iba a coger del fruto, pensaron lo siguiente, este es el heredero, por lo que si matamos al que va a heredar la viña, la heredad va a ser nuestra, matémosle y no le demos del fruto. Y eso mismo fue lo que hicieron estos labradores malvados. Y aquí concluye la parábola. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué significa cada uno de estos elementos, cada uno de estos personajes? Claro está que el hombre que plantó la viña, Jesús estaba haciendo referencia al Dios Padre. El dueño de la viña era Dios. ¿Y quién eran esos arrendatarios? ¿A quién encargó Dios esa viña? Al pueblo judío.
que en ese momento quien tenía el poder no era ni siquiera el pueblo, sino unos líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos. Pero ellos eran los dueños, los arrendatarios de la viña. Entonces esto nos hace dar cuenta que la viña no es Israel, porque Israel son los arrendatarios. La viña es el reino de Dios. Dios ha dejado al cargo de su reino al pueblo de Israel. Y ellos eran los encargados, desde Abraham hasta los días de Cristo, de dar a conocer a las naciones el Dios tan grande que tenía Israel. Eran ellos los responsables de que esa viña luciera, de que esa viña floreciera, de que esa viña fuera frondosa, de que esa viña diera fruto. ¿Quiénes eran los mensajeros, los profetas del Antiguo Testamento? Era Isaías, era Jeremías, era Zacarías, era Malaquías, era Oseas, era Joel, era Elías, era Eliseo. Esos profetas que tuvieron que sufrir el maltrato de su propio pueblo, porque no querían aceptar el mensaje de Dios para sus vidas. El hijo de la viña, ese hijo amado que es descrito en la Biblia, es el mismo hijo amado de Juan 3:16. Es Cristo Jesús. Y ya no nos falta nadie en esta historia. Tenemos cada elemento representado, tenemos la historia, pero nos queda lo más importante. ¿Qué quiere enseñar Cristo a los judíos y qué quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana? 3 grandes enseñanzas. La primera, la corrupción de los arrendatarios. La corrupción de los arrendatarios. Lo segunda, la paciencia de Dios. Y la tercera, que Dios juzgará a toda persona, como hemos leído anteriormente. Primera enseñanza, que voy a ahondar en ella, la corrupción de los arrendatarios. Dios nos va a mostrar con esta parábola cómo es el corazón del ser humano, cómo Dios es paciente con nosotros y cómo Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Esta historia es un gran resumen de la actividad de Dios con su pueblo Israel. Desde Abraham, Dios encargó el reino de Dios a Abraham y a sus descendientes. Haré de ti una gran nación, le dijo Dios a Abraham. El pueblo de Israel, lo sorprendente que encontramos en el Antiguo Testamento es que nunca estuvo a la altura de su llamado. Nunca. Y para corregirlo, Dios envía una y otra vez a toda clase de personas. Envía jueces, envía sacerdotes, envía reyes, envía profetas, pero a cada cual trató peor el pueblo de Israel. Y Dios dice, quitaré esta viña de los arrendatarios y se lo daré a otras personas. ¿Y quiénes son esas otras personas? Los gentiles, la iglesia, cada uno de nosotros. Y ahora bien, somos muy críticos con los judíos, ¿verdad? Por lo que hicieron. Pero ¿estamos cuidando nosotros la viña del Señor? Ahora nosotros, en el siglo XXI, somos nosotros los arrendatarios. ¿Cristo contaría la misma parábola de nosotros? Mandé a 3 profetas y a cada cual lo trataron peor. ¿Estamos llevando fielmente la tarea encomendada de Dios de cuidar la viña? ¿Estaremos cayendo nosotros en el mismo error que cayeron los judíos? Al leer este pasaje tenemos que tener una cosa bien clara, y es que el hombre por naturaleza, su corazón está corrompido. Excepto que Cristo lo transforme, el corazón del hombre es corrompido. La conducta de los labradores malvados, si somos realistas y nos analizamos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que es la representación de nuestra historia. Una representación de nuestra relación con Dios. Dios buscando a su pueblo y su pueblo dándole la espalda a todos los mensajeros que nos ha enviado. ¿Cuántas veces Dios ha ido a tu encuentro para llevarte a su aposento?
¿Cuántas veces Dios ha ido a por ti para tener intimidad contigo, para hablar a tu corazón? Y nosotros le hemos dado la espalda a ese mensajero. Romanos 1, 21 al 25 describe esa relación, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de la naturaleza, Dios se ha revelado a través de las cosas creadas y dice que el hombre no quiso adorar a Dios como tal, sino que prefirió adorar a la criatura antes que al Creador. Y así somos nosotros. Adoramos antes a la criatura que al Creador. Dice uno de mis autores favoritos, Ray, si la naturaleza humana inconversa tuviera el poder necesario, derrocaría a su hacedor de su trono. Si nosotros tuviéramos el poder necesario, quitaríamos a Dios de su trono para ponernos a nosotros. Menos mal que no somos tan poderosos. Porque qué tragedia sería eso. Dios nos llama a cuidar de su viña. Nos llama a alumbrar al mundo perdido. La Iglesia tiene el llamado de continuar el ministerio de Israel. ¿Estamos llevándolo a cabo? Y puede ser que nos suene esto a palabras religiosas. Tú que me estás escuchando, puede que digas, bueno, esa es una función de los cristianos, pero yo que no creo en nada, esto no va para mí. Vamos a pasar al segundo punto, que es la paciencia de Dios. Sorprende enormemente el versículo 13, ¿verdad? ¿Qué haré con estas personas que han maltratado a mis siervos? La respuesta natural es, ve para allá y haz justicia. Ve para allá y quítale a esos arrendatarios que cuiden la viña. Pero lo que dice es, les voy a dar otra oportunidad. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Nos parece poco 3 oportunidades? ¿Nos parecería poco 3 oportunidades que tuvieron estos arrendatarios? De mi punto de vista no me parecen poco. Pero para Dios sí. Para Dios es poca oportunidad. Y le va a dar una cuarta oportunidad. Y esto me enseña una cosa clara de Dios. Y es que Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios que restaura. Un Dios que cuando has caído, te levanta. Un Dios que cuando le has fallado, te dice, no te preocupes, te doy otra oportunidad. Y lo hace ahora sí enviando a su Hijo amado, enviándonos a Cristo. Qué paciente es Dios. Y esto es fácil decirlo, pero la paciencia, por sorprendente que nos parezca, hace que Dios sufra por nosotros. Y pueden ser palabras muy fuertes, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede sufrir por su creación? Yo creo que Dios sufre por cada uno de nosotros cuando le damos la espalda, cuando no obramos como a Él le gusta, cuando no actuamos conforme Él nos enseña. Dios sufre desde su trono. Al igual que estoy seguro que Dios a veces está en el cielo orgulloso de sus siervos y de sus siervas que obran correctamente, también estoy seguro de que a veces Dios está sufriendo por nosotros. Ve hacia qué destino vamos y como Padre amoroso que sufre por sus hijos, así es Él que sufre por su creación, porque sabe hacia dónde se dirige, porque sabe que van directo al caos y no quieren arrepentirse, no quieren dar la vuelta, no quieren convertirse de sus malos caminos. ¿Cómo te sentirías si ves que tu hijo está caminando hacia un precipicio? Y lo peor de todo es que estás detrás de una cabina y tú ves que tu hijo va hacia un precipicio. ¿Y cómo te sentirías si mandas un mensajero a decirle a ese hijo tuyo que va hacia un precipicio y no lo escuchas? ¿Cómo te sentirías si ves que le mandas un segundo mensajero y no lo escuchas? Ese es el corazón de Dios. Un corazón que sufre por nosotros. ¿Y sabéis por qué sufre? Porque nos ama. Porque no es indiferente a nosotros. Es un Dios que nos ama. Si Dios no nos amara, no sufriría. ¿Por qué sufrimos nosotros muchas veces por nuestros hijos que no son salvos? ¿Por qué sufrimos, como la semana pasada, Antonio, por nuestros familiares? Porque los amamos. ¿Por qué sufre Dios por nosotros?
porque nos ama. ¿Sabéis una cosa? Que la Iglesia siga en pie después de 21 siglos, para mí es un auténtico milagro. Saber en manos de quien ha estado muchas veces la Iglesia de Cristo y saber que sigue en pie la Iglesia de Cristo, para mí es un auténtico milagro. Después de las atrocidades que se han hecho en el nombre de Cristo, la única manera en la que yo explico que la Iglesia de Dios esté de pie es la gracia de Dios. Es que Dios ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su Iglesia. Si Dios no hubiera prometido eso a su Iglesia, la Iglesia no dura, como se dice vulgarmente, ni 2 telediarios. Pero la Iglesia de Cristo está de pie por su gracia. Y eso nos lleva a nosotros a la siguiente conclusión. La Iglesia de Cristo no tiene derecho a presumir de nada. No hemos sido tratados según nuestro pecado. Así comenzó Antonio leyendo la presidencia en esta mañana. No hemos sido tratados según nuestros pecados. No he sido tratado según mis pecados. Y la Iglesia de Dios no ha sido tratada según sus pecados. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Qué triste es que a veces predicamos más la Iglesia a la que asistimos que al propio Señor Jesucristo. Ahora los debates entre cristianos es saber quién tiene la mejor iglesia. Y ya él no va más. Antes se discutía para ver quién tenía la mejor alabanza, pero hemos caído en el error de ver quién es la iglesia que mejores predicadores tiene. ¿Cuál es la iglesia que predica las doctrinas de la gracia? ¿Cuál es la iglesia que predica la sana doctrina? La iglesia tiene que predicar a Cristo. Y no nos podemos estar orgullosos de predicar tal o cual credo. Y la iglesia, por desgracia, está tendiendo a vanagloriarse, a enorgullecerse de que estamos predicando la sana doctrina. Prediquemos a Cristo, hermanos, prediquemos a Cristo. Y a este crucificado, era el lema de Pablo. Predico a Cristo y este crucificado. Y haciendo un paréntesis, no estoy en contra ni de los dogmas ni de las doctrinas, solo que me parece algo más importante que tenemos que anunciar al mundo, y es la salvación de Cristo a sus almas. Ya luego discutiremos cuándo vendrá Cristo, ya luego discutiremos otros asuntos que aparecen en la Biblia y que son de gran importancia. Pero centrémonos, cuando estemos en el púlpito, no ensalzar doctrinas, ensalzar a Cristo. ¿Qué ha utilizado Dios como mensajero para tu vida? A lo mejor Dios ha utilizado para acercarte ante Él una mala circunstancia. Y tú puedes pensar que es producto de la casualidad que tú lo estés pasando mal. Pero a lo mejor Dios quiere tener una cita contigo y ha preparado una mala circunstancia para llevarte a esa cita con Él. A lo mejor Dios ha utilizado una enfermedad. ¿Cuántas personas en los momentos de debilidad, en los momentos en el que su cuerpo se desgasta, acuden al médico divino? A lo mejor Dios ha podido utilizar un amigo que tienes para que puedas conocer a Él. A lo mejor ha utilizado un familiar para que conozcas a Cristo y tú no lo escuchas. A lo mejor ha puesto un compañero de trabajo. A lo mejor Dios nos ha puesto una canción. También nos ha podido poner un cónyuge a nuestro lado que nos acerque a Cristo. ¿Qué mensajero Dios ha utilizado para hablarte del dueño de la viña? De que hay un dueño que está esperando que esa viña dé fruto. La última forma en la que Dios nos ha hablado es a través de su Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Último punto, Dios paciente, arrendatarios malvados.
el juicio de Dios. Aunque Dios es paciente y Dios es un Dios de oportunidades, también nos enseña la Biblia que la paciencia de Dios tiene un límite. Y al igual que hemos dicho que Dios sufre por nosotros porque nos ama, la paciencia de Dios tiene un límite porque Dios es justo. Y como Dios es justo, no va a permitir que su creación viva eternamente en pecado. El deseo de Dios es redimir la tierra, es redimirnos a cada uno de nosotros. Y no hubiera mayor condenación para nosotros que dejarnos una eternidad tal y como somos actualmente. De ahí que cuando el hombre pecó, dijo que no coman del árbol de la vida, porque como sean así eternamente, están condenados a un eterno infierno para siempre. La paciencia de Dios tiene un límite. Y qué terrible es descartar la gracia de Dios para nuestras vidas. Qué terrible es rechazar al Hijo de Dios en nuestras vidas. Lo que Cristo hará con esas personas es destruirlas. Lo hemos leído en la parábola. Dios es paciente, pero llegará un día en el que Dios venga a juzgar a cada uno de nosotros. Y yo creo que Cristo volverá por segunda vez. Yo lo creo. Y yo creo que Cristo juzgará a toda criatura, a todo hombre, a toda mujer. Y me gustaría que pensaras por un momento, ¿qué te diría ahora mismo Cristo si te juzgara? ¿Qué diría? ¿Qué saldría de ese veredicto? Hay personas que viven como si no existiera el dueño de la vida, de la viña, ¿verdad? ¿Cuántas personas hemos visto que viven como si no existiera Dios en el mundo, como si no existiera nada? Hay personas incluso que quieren callar a esos mensajeros, haciéndose creer ellos mismos que son los dueños de la viña. Bueno, es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiera. Y si existe Dios, pues bueno, pues mala suerte. ¿Se imaginan que como el heredero ya está muerto, la viña es suya? Pero es un gran error pensar de esa manera, ya que al final los arrendatarios no son los que vencen. Al final los arrendatarios no son los que se quedan con esa viña, porque no les pertenece esa viña. Al final no son los arrendatarios los que triunfan. Si os dais cuenta en la parábola, quien triunfa es el dueño de la viña. Al final le quita a los arrendatarios la viña y se las da a otras personas. Esta parábola nos habla de la severidad de los juicios de Dios cuando caen sobre obstinados pecadores. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Mira, cae en las manos de tu peor enemigo, pero no caigas en las manos de Dios, porque eso es lo peor que te puede caer. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No seamos tan tercos como los habitantes del tiempo de Noé. No, si no va a haber juicio de Dios. No, si no va a haber diluvio. Al final el diluvio cayó. No seamos igual de tercos e ignorantes que los habitantes de Sodoma y Gomorra. No, yo me quedo aquí, no va a pasar nada, le dijeron el yerno de Lot a Lot. ¿Qué va a venir Dios a destruir Sodoma y Gomorra? Horas más tarde empezó a caer fuego y azufre del cielo hasta reducir Sodoma y Gomorra en cenizas. Ahora bien, ¿qué viene a tu mente cuando te digo que Cristo va a volver por segunda vez? No seas igual de ignorante que los habitantes de Noé, que los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque Cristo va a juzgar no solo los habitantes de Noé, no solo va a juzgar Sodoma y Gomorra, va a juzgar toda la tierra, porque toda la tierra se llenará del conocimiento y de la plenitud y de la gloria de Cristo. Toda la tierra, aunque ahora no lo parezca.
¿Qué estamos haciendo con la viña que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el trabajo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la familia que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el cónyuge que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la viña que Dios nos ha dado? Recuerda, la viña no es nuestra. Nosotros solo somos arrendatarios. Vivimos en una sociedad, y ya con esto voy a terminar la predicación, si me lo permitís. Vivimos en una sociedad donde Cristo ha sido desechado de la sociedad. ¿Verdad o mentira? Vivimos en una sociedad donde Cristo ha sido desechado de muchos matrimonios. Vivimos en una sociedad donde Cristo ha sido desechado de muchas familias. Vivimos en una sociedad donde Cristo ha sido desechado por completo. Y ahora nos preguntamos que por qué nos va tan mal. Ahora nos preguntamos por qué nos va tan mal como sociedad. Y ahora nos preguntamos por qué nos va tan mal en mi vida personal. Ahora nos preguntamos por qué nos va tan mal matrimonialmente. Os lo digo, hemos desechado a Cristo. Y tú podrás decir, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo Aranata con el texto que ha leído? Hemos desechado la piedra principal. Hemos desechado la piedra de ángulo y a partir de ahí hemos querido construir nosotros. Cuando tú quitas el cimiento principal a la edificación, no puedes edificar, se derrumba. Y nosotros queremos construir una familia sin la piedra principal. Nosotros queremos construir una iglesia sin la piedra principal. Nosotros queremos construir una sociedad magnífica sin la piedra principal. Esa piedra que han desechado es Cristo y es la piedra principal. Se pueden desvanecer muchas cosas. Hay tabiques que no son importantes. Hay paredes que no son importantes, pero esa piedra es fundamental. Hay adornos que no son importantes, pero esa piedra no la podemos quitar. Esta piedra es Cristo. Y Cristo, escucha bien porque esto son buenas noticias lo que voy a dar ahora. Cristo es lo más importante que puede tener tu familia. Más importante que dinero, más importante que dinero. Más importante, Natanael, que gozar una buena salud, desde luego, porque después de esta verás a Cristo con tus ojos. Cristo es lo más importante que puede tener una iglesia. Cristo es lo más importante que puede tener esta sociedad española. Cristo es lo más precioso que podemos tener cada uno de nosotros. Después del movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII, se levantó otro movimiento que propuso, y hoy en día estamos pagando las consecuencias de ese movimiento, un movimiento que propuso quitar a Dios de la ecuación. De ahí la famosa frase de Nietzsche: Dios está muerto. ¿Por qué? Porque hemos creado una sociedad donde Dios no es importante. Mirad qué felices somos. Hemos creado una sociedad sin Dios. Y Nietzsche contento. Lo que no sabía Nietzsche es que en el siguiente siglo, en el siglo XX, se iban a producir las dos grandes guerras más crueles de toda la historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y si esto fuera poco, en el siglo XX tenemos la época en la que más dictadores ha habido en la historia. Mussolini, Hitler,
Franco, Stalin, Mao Zedong, Kim Il-sung, Fidel Castro, Pinochet, y podría dar una larga lista. ¿En serio que pensamos que sin Cristo estamos mejor? No hemos aprendido absolutamente nada. Seguimos empeñados en quitar a Dios de nuestras vidas. Y España, por desgracia, es uno de los países que se ha empeñado a quitar a Dios de la sociedad. Y el dato que voy a dar ahora es escalofriante. Y es que desde el año 2000 hasta el 2017, en simplemente 17 años, se han contabilizado 1.700.000 abortos. En 17 años, cerca de 2 millones de personas. Y lo peor de todo es que lo vemos normal. La sociedad lo ve normal. No pasa nada. Cerca de 2 millones de niños que han perdido la vida. Es escalofriante lo que se estuvo haciendo en las cámaras cuando Hitler los metía en esas cámaras de gas, ¿verdad? Igual de escalofriante es esta noticia. ¿Y por qué estamos inmunizados? Porque hemos quitado a Dios de la ecuación. Hemos quitado esa piedra. Dios debe destruirnos completamente, dice el versículo 18. Pero mejor es que tú caigas sobre la roca a que la roca caiga sobre ti. Porque si tú caes sobre la roca, si tú caes sobre Cristo, si tú caes sobre los pies de la cruz, Dios te restaura y Dios te da salvación. Pero como Cristo caiga sobre ti y te quebrante, no va a haber nadie ni nada que pueda solucionar tus ruinas. Así que cae tú sobre Cristo, antes que Cristo caiga sobre ti. El versículo 19 termina diciendo que los principales sacerdotes y los ancianos comprendieron que contra ellos habían dicho esta parábola, pero eran demasiado orgullosos como para arrepentirse. Que en esta mañana nosotros no seamos igual de orgullosos que ellos y que nuestras vidas caigan ante la principal piedra de ángulo. Que comprendamos que lo más valioso que tenemos es Cristo. Démosle a Él la oportunidad de que edifique nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias por este mensaje que tú has preparado, Señor, para esta congregación, que tú has preparado para mi vida. Y gracias, Señor, porque hemos comprendido que tú lo eres todo. Hemos comprendido, Señor, que incluso en medio de la tempestad, si tú estás con nosotros, Señor, lo tenemos todo. Queremos, Señor, vivir para ti. Queremos, Señor, serte fiel. Y te pedimos perdón, porque muchas veces nos identificamos como esos arrendatarios malvados. Muchas veces tú has enviado mensajeros a nuestra vida y nosotros no hemos querido escucharte. A veces, Señor, nuestro pecado, como a Caín, nos ha dominado. Se ha enseñoreado de nosotros. Pero gracias, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo para que reine en nuestras vidas. Y queremos, Señor, queremos profundamente que Él sea el Rey de nuestras vidas. Queremos profundamente que Él sea el Rey de nuestro matrimonio. Queremos profundamente que Él sea el Rey de nuestra familia. Queremos, Señor, que Él sea el Rey de España. Y lo mejor de todo, Señor, esto ya no te lo pedimos porque sé que algún día será así, que tú vas a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algún día, Señor, tú reinarás por un milenio. Gracias, Padre, porque todo te lo debemos a ti. Perdona cada vez, Señor, que te hemos hecho sufrir, pero gracias porque nos amas. En el nombre de Jesús. Amén.